Amigos, muy buenos días, buenos días, arrancando la mañana. Aquí estoy contigo, mi Fran. Gracias a todos los que sintonizan temprano Despierta con CDN. Estamos en modo navideño, 9 de diciembre. Avanza el mes más bonito del año, el mes de la alegría, el mes del abrazo, el mes en el que normalmente también sacamos cuentas en distintos sentidos, desde la perspectiva de cómo nos organizamos para el próximo año, lo que hicimos bien, lo que hicimos no tan bien en estos 12 meses. Para nosotros es un gusto, amigos, acompañarles en esta mañana. Aquí estamos Nelson Rodríguez, Yanesia Espinal, Federico Jovine y Yulisa Céspedes, que también está con nosotros, aunque ustedes no la vean. Pues Yulisa se para temprano como quiera, como quiera. Aquí estamos además recibiendo a Reinita, que hoy yo no sé si nos trae chocolate, Reina, café. No, té. Café. Té. Café por ahora. El chocolate era un mito. Té y café. El chocolate es un mito, dice Federico, que a él lo engañaron. No, se mentalizó para un café, un chocolatito caliente. No, está llegando el chocolate, va a llegar cerca de las 9. Reina, pero entra, Reina, ven. Estamos en Navidad. Miren a Reina, nuestra querida amiga. Hoy quiso Reina. Pónchame, Reina. Que ella está con nosotros trayéndonos el café tempranito en la mañana. El equipo de Despierta con CDN está trabajando temprano. Nosotros estamos atentos, compañeros, porque en las últimas horas, gracias, Reinita linda, 1.000.000 de gracias por ese café sin azúcar, ¿verdad, Reina? Gracias, café sin azúcar. Vamos amarga. Sí, porque es que no es que sea amarga, es que me he dado cuenta que conforme uno toma mucho café, pues lo mismo estaba haciendo uno con la cantidad de cucharaditas de azúcar. Entonces, bueno, para eso me como un bizcocho de chocolate. Para al final otra bebida opera eso también. También. Pero uno tiene que decidir, uno no puede tener todo en la vida. Uno dice, bueno, me elimino el azúcar del café, pero me lo gano en un bizcocho de chocolate o, no sé, un traguito de vino a final de la noche. Federico, ¿por qué tú pones a cara? Miren, hoy vamos a arrancar, amigos, hablando de algo histórico que ha ocurrido en Medio Oriente. Ha caído el régimen de Bashar al-Assad, 25 años de su gobierno, pero hay que contabilizarle también los de su padre, Hassef, quien dominó a Siria durante, bueno, si usted suma son 50 años. Las calles de Damasco tienen una situación de, voy a decir, alegría y confusión, porque por una parte tenemos a todas estas personas que durante demasiado tiempo estuvieron subyugadas ante un régimen abusivo, totalitario, irrespetuoso de los derechos humanos, de las libertades, pero que también en este caso cae el gobierno y no se sabe entonces a dónde mirar. Hay distintas fuerzas de las que ellos le llaman milicianos, rebeldes, que también se distribuyen de una manera distinta según el lugar de Siria en donde se encuentre. Al norte en Turquía están financiados por uno, al sur están financiados por otro. Ya Israel está haciendo lo propio en los altos del Golán. Estados Unidos dice que es una oportunidad, pero que bueno, que hay que ver aquello con cuidado. Y mientras tanto, Bashar al-Assad, que ha salido de Damasco, su oficina incluso ha sido tomada, el Palacio Presidencial ha sido tomado por los rebeldes, está ya en Moscú. Información que ha sido confirmada por autoridades de Vladimir Putin, que por cierto también han indicado en las últimas horas, cuidadito con las bases que nosotros tenemos allí. Pero definitivamente hay que sacar cuentas y preguntarse cómo es que en 12 días cambió por completo el escenario en Siria, un país que además en los últimos 13 años había tenido una gravísima crisis producto de una guerra civil que obligó a quizás más de 7 millones de personas a solicitar refugio en otros países, en el Líbano, las calles, yo lo vi yo, no me lo contó nadie. La cantidad de refugiados sirios era realmente importante, al igual que lo que ocurría en Turquía. Bueno, veremos lo que ocurre en ese país en las últimas horas. En República Dominicana estamos de júbilo, lo veían ustedes ahí en la intervención, si se conectaron más temprano, de nuestro compañero Manuel Acevedo. ¿De cuánto que fue el contrato del señor Soto? 765 millones de dólares. La firma con los Mets de este dominicano durante 15 años es la firma quizás no, la firma más gorda de la Major League Baseball. Y está en los hombros de este caballero que ustedes ven en pantalla. Juan Soto entonces firma con los Mets de Nueva York por 765 millones de dólares, 15 años. Superó a Shohei Ohtani
entonces el dominicano. Compañeros, muy buenos días. No quiero extenderme demasiado. Solo decirles que hoy es el Día Internacional de la Corrupción y que en República Dominicana el índice de percepción de corrupción ha ido disminuyendo en los últimos años. O sea, hemos ido avanzando según el índice. De 180 países, el último indicador es que estamos en el número 108. Estamos en la cola, pero no tan mal, dirían algunos. Nada, compañeros, buen día. Bueno, eso es según el índice. Según el índice, claro. Mire, efectivamente, De percepción. el Día Internacional contra la Corrupción. Debiera ser, como tú dijiste, de la corrupción. Sí, porque eso, sí, eso es. Hoy es el Día de la Corrupción, no contra la corrupción. Yo estoy seguro que es muy probable que los paladines anticorrupción dominicanos no se acuerden del día. No he visto la primera declaración, el primer pronunciamiento. Usted sabe a quiénes me refiero. ¿Y cómo se van a recordar si están en receso esos paladines? Bueno, algunos están disfrutando de las mieles del poder. Ustedes saben a quiénes yo me refiero. Aquellos que se pasaron años practicando la corrupción o la anticorrupción para mortificar a determinados nombres y apellidos, a determinado partido político, con lo que le hicieron un flaco servicio a esa noble causa que es el adesentamiento de la vida pública, y la consecuencia ha sido el descreimiento y la desconfianza en la lucha contra la corrupción. Pasen balance y búsquenlo donde están la mayoría de doble moral que han caricaturizado y reducido ese noble empeño a un simple escarceo. Lucha contra la corrupción. Recuérdense aquel monumental movimiento de la Marcha Verde, que ha sido el movimiento más grande que yo he visto en este país. El más grande. En el sentido de que no solamente eran millares, usted veía a la madre con los niños, a los bebés en la cuna todavía y paseándolos, y fue una integración hasta que lo dañaron esos mismos que están hoy disfrutando de la mierda del poder. Cuando frente a la Procuraduría se hizo una manifestación y se leyó un manifiesto político contra Danilo y contra el PLD, que lo leyó María Teresa, esa misma, la misma de La Vega, esa fue que lo leyó. Ahí hizo la gente así, pues esto es un asunto político, efectivamente. Transformaron y dañaron ese gran movimiento. Pero hoy Día Internacional contra la Corrupción, dice Catherine que llegó en modo navideño. Yo pensé que era en bono navideño. No, está en modo. Ahora el bono es casa por casa, dice Gloria Reyes. ¿Y dónde está la lista? Yo entré ahorita a la página y todavía tener solo la página. Pero me doy cuenta o sea, ya no vale lista, es casa por casa, pero solamente 350,000 tarjetas que le tocan a Supérate. Sí. Eso es la otra cosa, son 3,5 millones de tarjetas. Sí, ella, Gloria lo dijo. Pero Gloria Reyes, que tiene la demanda y todos los líos, nada más le tocan 350, y ella dijo que distribuyó el 70%, es decir, que de ayer iba a distribuir casa por casa, o sea, viendo casa por casa, sin lista, lo ven, bueno, esta casa parece que vive gente pobre, bono para usted. Señores, es una caricatura, Catherine, yo te veo a ti porque, bueno, hay que hacer una auditoría y que le expliquen a la gente dónde ha ido el grueso, más de 3,150,000 bonos de eso, ¿a dónde han ido a parar? Porque si Supérate solamente está distribuyendo 350,000, que le expliquen una auditoría en detalle, dónde se entregaron. Pero ni modo, ojalá tengamos tiempo de hablar de eso de Siria, eso se llama un lío grande. Pero un lío grande. Está Biden felicitando y dice, pero es un riesgo. Pero cuidado. Y da incertidumbre, porque los que ganaron fueron los islamistas. Pero esa gente era el movimiento de Al-Qaeda en Siria. Pero bombardearon 75 supuestos puestos del Estado Islámico. Del Estado Islámico. Los mismos Estados Unidos, que tiene una base militar, porque tú mencionaste darle a Rusia. Sí, también Estados Unidos. Pero menciona que también. Estados Unidos tiene una base militar ahí de más de 900 hombres. Lo único que yo sé es que perdieron Rusia, Irán, Hezbollah, Hamas. Esos son los más peligrosos, porque por Siria era que ese era el corredor que llegaban al Líbano, todas las armadas. Además, Siria por el este da al Mediterráneo, que para Rusia eso era fundamental. ¿Qué pasó? Dice Biden que Rusia está muy debilitado en Ucrania, que no iba a estar prestando la atención a eso. Que Irán tiene muchísimos problemas y lo dejaron solo, por eso se cayó tan rápido. Pero ojalá tengamos ocasión de hablar de eso.
escuché a Trump el sábado que estaba en Francia, ahí en el asunto de la En catedral, Notre Dame. ¿Ustedes se acuerdan del saludo que agarró a Macron y los amaqueó? Le hizo así, suéltalo. Y le dio 2 veces, le dio 2 besitos a la esposa de Macron. ¿Y cómo es la cosa? Eso es una sola vez, Trump. Pero dice Trump que este mundo, aquí se está volviendo un poco loco. Un poco loco. Él es un gran ejemplo. No se sabe dónde está el dinero. Es decir, yo no le llamo rebelde. Porque ese grupo, yo le digo que se fijen HTS, para que no se complique la vida. HTS, eso fue lo que ganaron. Uno que tiene barba. Sí, pero dice la ONU que ese es un grupo que está proscrito por las Naciones Unidas. Sí. Todos los gobiernos occidentales condenaron a ese grupo y Estados Unidos lo tiene en la lista de los grupos terroristas. Acuérdate que ellos eran antes... Los de Al-Qaeda. Y era El Estado Al-Nusra. Sí. Que o sea, venían de Bueno, todo no ese... digo que son islamistas ellos. Yo no le llamo, yo no me atrevo a llamarles rebeldes. Bueno, son rebeldes contra el gobierno. Bueno, sí especificamos. Pero habrá tiempo de hablar con Siria, los buenos días, con los bonos, con la corrupción, y que faltan 22 días para que termine el año. ¿Y cuánto para el cochinillo? Quítale 7. Ok. Yo con 17 días para el cochinillo, 5 días para la fiesta de nosotros. Ay, papá. 4. Ay, se va a que tú gozar. cuentas el de hoy. Sí, lunes, El de martes, hoy se miércoles cuenta. y el viernes. Y es el viernes en la tarde, decir que cuenta el día incompleto el de El hoy. viernes 13 la fiesta. Ay, Mal Dios día mío. para una fiesta. Buenos días, Yanesi, Catherine, Nelson, amigos que nos sintonizan y nos escuchan, bienvenidos a Despierta con CDN. Faltan 22 días para que acabe el año, 9 de diciembre. Ya yo creo que contra la corrupción, del Día de la Corrupción se ha dicho todo lo que se tenía que decir, simplemente agregar que eso es inherente a la naturaleza humana. La lucha realmente es para establecer mecanismos de consecuencia, de prevención, de monitoreo y de seguimiento para evitar esa pulsión interna del ser humano. Y ahí es que está el desafío. La hermana gemela de la corrupción, que es, por cierto, la que nació primero, es la impunidad. Y ahí es que está el trabajo y ahí es que se tiene que realmente hacer a nivel de Estado, a nivel de Cámara de Cuentas, por ejemplo, a nivel de Procuraduría, luchar contra la impunidad, hermana gemela de la corrupción. Corrupción que durante 50 años en Siria, ahí están los hechos. Cuando uno analiza lo que ha pasado en Siria, que por cierto no se diferencia en nada de lo que está pasando en otros lugares de la región o del Golfo, a propósito de la visita del presidente a Qatar, al final de cuentas son dictaduras, por no decir tiranías familiares. El poder tiene una carga genética más que electoral o democrática, y dirán ellos que ese es su mecanismo de autoorganizarse. El tema de Siria, como señalaba Nelson, es la continuidad en ese terreno, eso que llaman la alfombra persa, que va desde Teherán hasta el mar, hasta el Mediterráneo, y evidentemente que así como la naturaleza repele el vacío, la política también, y alguien tiene que llenar ese vacío de poder que la implosión del gobierno sirio, porque nadie se lo estaba esperando, ha generado. Ahora, el problema, querían salir de Bachar, perfecto, salieron ahora no tienen con quién negociar, no tienen con quién hablar, en un país, con perdón de los sirios, por cierto, que fue un invento de la Primera Guerra Mundial de apenas hace 105, 106 años. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ese es el gran desafío, sobre todo cuando lo vemos en el contexto de las luchas regionales, los turcos pasando revista por un lado, los israelíes que ocuparon el Golán, los americanos que bombardearon, los rusos que desplegaron la receta perfecta para el desastre, o quizás para recomponer desde el terreno el orden mundial. ¿Quién sabe? El presidente Abinader tiene reunión con el emir de Qatar hoy. Cualquier cosa que venga de ahí es bien recibida. Ayer estuvo en Doha. Y bueno, Qatar tiene mucho que enseñar, mucho que invertir, mucho de lo que podemos aprender, sobre todo en cómo pudieron convertir, el reconvertir una economía petrolera en otra arista también turística. También tenemos muchas lecciones que aprender de ahí y que no se nos olvide desde luego la sentencia 0767 de la semana pasada del del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia por vicios de forma. Hablaremos sobre eso también, pero también declaró inconstitucional la ley, la que declara a la 1015, la ley de reforma del Código Procesal Penal a través de la 0765. Han sido dos golpes muy duros al Estado de Derecho, o mejor dicho, dos espaldarazos al Estado de Derecho,
Uno que le corresponde al gobierno pasado, porque la 1015 fue una factura del gobierno Danilo Medina, y uno que le corresponde a este, porque la ley 1-24, como su nombre lo indica, fue la primera ley que firmó el presidente Luis Abinader este año. Supérate estará repartiendo las 350.000 tarjetas casa por casa, me imagino que será a través del CIUBEN, porque es un programa que ya tiene mucho tiempo trabajando con un listado maestro. El problema no son las 350.000 que va a repartir casa por casa, que seguramente generará un acuse de recibo y medio de verificación que permitirán saber quién es el destinatario final. El problema son los 2.7 millones que quedan fuera, que no le corresponden a Supérate, que le corresponden a otra institución del gobierno, y sobre esto también habría que rendir cuentas. Entre esas y otras muchas noticias estaremos tratando aquí hoy en Despierta con CDN. Buenos días. Muy buenos días, Federico, Nelson, Catherine, a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad del nuevo amanecer, de poder iniciar la semana laboral y la jornada laboral del lunes junto a ustedes a través de las distintas plataformas en las que pueden entrar en contacto con nosotros en Despierta con CDN. Lo de Siria ya lo han comentado los compañeros del set y evidentemente si uno observa que en apenas 2 semanas cayó el régimen de Bashar al-Assad, que fue una continuidad del régimen de su padre, Hassef, 53 años, entre ambos sometieron a Siria a un régimen totalitario de mano dura y cayó precisamente el pasado sábado. Pero cuando se observa la rapidez con que esto ocurrió, parecería más una salida negociada, en la que tuvo una intervención importante el gobierno de Rusia y de Vladimir Putin. De hecho, la familia del presidente depuesto de Siria está en Rusia. Pero son muchos los temas que van a tratarse con relación a esto por el destino incierto, por qué pasará ahora en esa nación que estuvo sumida durante 13 años en una guerra civil. Y no hay que olvidar que lo de Siria fue producto del movimiento político que inició en el 2010 y se extendió hasta el 2011 por varios países de esa región, que incluyó a Egipto, inició en Túnez y recorrió Yemen y Libia, y cayeron y puso derribó presidentes o dictaduras de hasta 40 años, como la de Muammar Gaddafi, la de Mubarak. Entonces, en Siria, el movimiento de la primavera árabe se detuvo, no pudo lograr el objetivo de derribar el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces sumergió al gobierno, al país, en una guerra civil que duró 13 años y que finalmente, de manera hasta sorpresiva, ha derrocado al presidente Bashar al-Assad. Pero vamos a ver cómo va a continuar todo esto, porque han ocurrido otros temas vinculados a una nueva orientación de los conflictos que son permanentes en esa zona del mundo, y cómo va a seguir evolucionando el tema de la guerra en Ucrania, donde Rusia tiene sus intereses fundamentales. Aquí el consultor jurídico del Poder Ejecutivo se ocupó de dar una aclaración con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la ley de la DNI. Y como decía Federico, también el Tribunal Constitucional anuló la ley 1015 que modificó el Código Procesal Penal. Además de todo lo que se ha dicho de la ley del DNI, de las críticas, porque se considera que violentan el Estado de Derecho, el derecho a la privacidad, el ejercicio periodístico y todas las críticas unánimes de la sociedad que ha recibido, pues lo que hay en estas 2 sentencias del Tribunal Constitucional, evidentemente, es un golpe a cómo el Congreso Nacional está ejerciendo su papel de control de la constitucionalidad. Fue por un asunto de procedimiento que el Tribunal Constitucional anuló completamente la ley 124. No fue que cuestionó uno u otro artículo, que eso ocurre, no. Es que la ley ha sido anulada porque no cumplió con el procedimiento de haber sido convocada o tramitada con la cualidad de una ley orgánica, que dice el Tribunal Constitucional que por el tipo de tema que trata, especialmente vinculado a la seguridad nacional, pues entonces se trata de una ley con ese tipo de requerimientos. Definitivamente que el Congreso Nacional tiene que revisarse,
porque son demasiadas sentencias las que ha emitido el Tribunal Constitucional, primero en la gestión de Milton Rey Guevara y ahora con Napoleón Esteves, que es el presidente, y los nuevos integrantes de ese órgano. Por lo tanto, me parece que el debate tiene que estar también orientado a cómo está el Congreso Nacional, nuestros legisladores, redactando las iniciativas legislativas que sean conforme a la Constitución. Lo que queda evidenciada o es una falta de diligencia o una ignorancia que ya tiene que preocupar a la sociedad dominicana en cuanto a la calidad de nuestros legisladores. Muchísimos otros temas. Supérate va a distribuir 350,000 tarjetas. Sí, pero de esa ya el propio programa, Gloria Reyes, que es su titular, ha dicho que ha entregado una parte importante, más del 50%. Habría que ver cómo todo esto queda registrado para que luego no se convierta en un cuestionamiento mucho mayor del que ha tenido ya este proceso de entrega de 3 millones de bonos de 1.500 pesos a una cantidad importante de ciudadanos, esa misma cantidad de gente. Pero sobre estos temas vamos a seguir conversando en el desarrollo del programa. Ahora es el momento de conocer lo que trae nuestro compañero Francisco Medrano, que va a leer las portadas de El Caribe y CDN para este día. Buenos días, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Yanesi. Pues con gusto damos lectura a las informaciones que trae el periódico de nuestra casa, El Caribe, en este inicio de semana. Y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, que destaca los aportes a República Dominicana de la cooperación global. El mandatario dominicano continuará con su agenda y se reunirá hoy con el emir en el Palacio Real en Qatar. En otro tema, miles de personas salieron a celebrar a las calles tras la caída del régimen del presidente Bashar al-Assad. En materia de turismo, el ministro David Collado abrió por segundo año un espacio en Times Square para promover a República Dominicana como destino turístico durante el invierno. Y cerramos la portada del Caribe con la Autoferia Popular, que cierra con solicitudes de préstamos por 17,000 millones de pesos. Se tramitaron financiamientos para 9,100 vehículos. Vamos ahora a la contraportada del periódico El Caribe esta mañana con informaciones del mundo de los deportes. Hablamos de República Dominicana, que obtuvo 11 medallas en los Juegos Bolivarianos, incluidas 2 de oro, 2 de plata y 7 de bronce. Y les invitamos esta mañana que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta de compradores que temen ser víctimas de asaltos en las principales arterias comerciales del país y piden mayor patrullaje policial en estos lugares. También tenemos un reporte sobre el proyecto de ley que despenalizaría actos médicos. Ha sido presentado por el Colegio Médico Dominicano ante la Cámara de Diputados. Y cerramos con la Policía Nacional, que desmanteló un almacén de piezas de vehículos robadas en el sector de Villa María, en el Distrito Nacional. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas visitando nuestro portal www.cdn.com.do y les invitamos que adquieran como cada día una edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta con CDN. Bueno, como cada lunes por esta vía vamos con las predicciones del clima para el día de hoy lunes, también para mañana martes. Dice el informe del Indomet que una vaguada en superficie localizada en la porción oriental del país estará aportando abundante humedad y, unida al viento predominante del este-noreste, mantendrán el ambiente muy propicio para que desde tempranas horas se presenten aguaceros dispersos, tronadas distanciadas y aisladas, ráfagas de viento principalmente
hacia varias provincias del litoral este del país. Mañana martes, las condiciones del tiempo permanecerán bajo la humedad dejada por la vaguada y los efectos del viento predominante del este-noreste, el cual traerá nubes en ocasiones durante el transcurso del día y la noche para dar lugar a la presencia de aguaceros dispersos, principalmente sobre provincias como Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte Sánchez, Ramírez, Samaná, Atomayor, La Vega, Monseñor Noel, Santiago, El Ceibo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Monteplata, San Cristóbal, Monteplata otra vez, dice el informe, y el Gran Santo Domingo. Bueno, en la mayor parte del país, eso será mañana, en el transcurso del día, aguaceros dispersos, principalmente para las provincias mencionadas. Ahí está el parte meteorológico de este lunes, 9 de diciembre, la segunda semana de Adviento. Recuérdense que para el 25 llega el Niño Jesús. El 26 es tu cumpleaños. Cumpleaños. Y el del presidente Fernández, ¿no? Sí, no menciono el otro. Pero bien, no, yo recuerdo las celebraciones y festividades religiosas porque diciembre está muy signado por eso. Sí, claro. A veces nos olvidamos, pero yo traigo eso a colación y saludo al nuevo obispo de La Vega y su plan de lucha, 5 ejes tiene. Y tiene la defensa medioambiental como uno de los principales. Continuamos por estos predios de Dios. Regresamos con más. Son las 7:35 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por mantenerse en sintonía de Despierta con CDN. Para nosotros es un gusto que estén allí. Y también, por supuesto, que nos escriban a través de las plataformas digitales. Estamos en directo por Facebook Live, también en nuestro streaming, www.cdn.com.do. Me traiciona de manera permanente el subconsciente. En Venezuela decimos www, pero aquí www.cdn.com.do. Vamos a sus mensajes. Por aquí está José Ramírez, que nos manda saludos desde San Tomás. Dice que este es el país del relajo, que antes de que se eliminara la página de los bonos navideños, él comunicó a varios de sus familiares que se buscaran y todos aparecieron. Bueno, todos son elegibles. ¡Ay, qué bien! José, un abrazo. Delio Samuel Marmolejo Frica está con nosotros y nos dice buenos días. Jocelyn Martínez, que nos dice, Catherine, Dios los bendiga. Buenos días, feliz inicio de semana para todos. Víctor Santiago también, la paz de Dios que esté con ustedes. El presidente Putin alberga a todos la dictadura en su país. Él es otro dictador. José Roberto Ventura Guzmán, qué bella estás, Yanesi. Bendiciones para ti y tu familia. Gracias. Héctor Franco dice, buenos días. Debido a que el padre de Juan Soto tiene como segundo apellido Franco, hoy adopta a Juan Soto como mi hijo putativo, dice Héctor Franco. ¿Cuántos hijos le van a salir a Juan Soto en estos días? Hijo, primo, vecino, todo. Comenta por acá que a propósito hay una conflagración en el Reino del León. ¿Quién saldrá airoso entre su hijo genético y su hijo putativo? No sé, dinos tú, Héctor, dinos tú. Jacqueline Pérez dice saludos, buen día, bendiciones, feliz inicio de semana desde Atomayor. Gracias a ustedes por estar allí. Jocelyn Martínez del kilómetro 14 de la Duarte comenta que está conectada con nosotros. También Andy Heredia. Hola, Andy. Saludos para ti. Dice, cuestionables los trabajos de pintura. Del IGNES ingeniero, en verdad, sí, del IGNES ingeniero. La semana pasada hicieron una rueda de prensa informando sobre los movimientos de tierra que están ahí, etcétera. Pero bueno, el dolor de cabeza de la gente. ¿Cómo es que dicen? Los tapones de hoy son tapones, mañana serán soluciones. Ojalá. Por cierto, véanse el programa de Siendo Honestos, esto es payola personal, con Milton Morrison. Compañeros, ayer con el director de Intran tuvimos una conversación, ya está en el canal de YouTube de Siendo Honestos, en donde hablamos precisamente de cómo se resuelve el tema del tránsito. Milton Morrison fue noticia el fin de semana porque dio unas declaraciones que fueron tomadas, en las que no quedaba claro cuál era como una de sus respuestas para el tema del tránsito. Y bueno, palabras más, palabras menos, Morrison decía como que bueno, trate de llegar una hora antes, pero hay gente que dice, yo no puedo dejar una hora antes a mi hijo en la escuela. Pero bueno, él hablaba de Ways for Cities, etc. En nuestro programa dijo algo muy interesante, Nelson. Milton Morrison dice que próximamente van a hacer una aplicación en la que los ciudadanos en general van a poder denunciar las infracciones de los demás, ¿no? Entonces, ay, Dios mío. Entonces yo digo, pero ven acá, eso va a ser como caliezaje vehicular. Sí.
Y empecé a poner la risa y me dice, algo así. Yo, bueno, ¿cómo eso se va a llevar a la práctica y cómo eso va a ayudar a que seamos más responsables? Hay que ver. Morrison promete que en 5 meses habrá un plan ejecutivo, no un plan para anunciar lo que se va a hacer. Él promete que en 5 meses habrá un plan para empezar a ejecutar cambios. Pero si es para recomendarle a la gente que no salga a la hora pico. Eso es lo que estaba diciendo, o sea, que ahí se creó ese ruido el fin de semana. Necesitamos un plan para que la gente se pare en rojo en los semáforos hoy. No, claro que no. Yo le decía, pero mira, lo que creemos y hemos dicho en varias oportunidades, lo que hay es que cumplir la ley. Y él me dijo que la ley era inaplicable, que la ley actual era inaplicable, porque entre otras cosas la multa, por ejemplo, cuando usted le pone una infracción, él dice al año, esa multa se vence. Entonces no hay consecuencias. Y yo digo, bueno, pero puede haber una consecuencia inmediata, usted le pueden detener su vehículo, está el tema de las licencias, en fin, hay tanta tela que cortar que yo creo que con Morrison y con cualquiera que dirija el Intran, uno podría tener no 1, sino 10 programas y aún así seguir sacando informaciones interesantes. Nada, seguimos por acá. Dalvi Rodríguez está con nosotros en Dajabón. Alejandro Ramírez también, buenos días desde Suiza. Mucho frío, comenta. Johnny Díaz, buenos días para todos, gracias. Hipólito Girón, también conectado por allí. Y Francisco Marte. Saludos a todos los que se conectan. Son las 7:39 minutos de la mañana. El pasado viernes los medios hicieron eco de la sentencia del Tribunal Constitucional 0767 que declaraba inconstitucional por razones de procedimiento la Ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. A raíz de eso, estuvimos viendo ayer las declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, que declaró que el fallo se basaba exclusivamente en un error procedimental durante el trámite legislativo, sin cuestionar el contenido ni señalar violaciones a los derechos fundamentales. Y en efecto, en las 198 páginas que tiene esa sentencia, que hace una relatoría de los 9 recursos de inconstitucionalidad de la que fue objeto en acciones directas entre el 22 de enero y el 18 de marzo, siendo el último el correspondiente a la Fuerza del Pueblo, al PLD y al PRD, el tribunal falló en su parte final, concretamente razonó en el dispositivo 1532, que en el 1532 dispone que en cambio, incurrió en un vicio de procedimiento o forma que la hace inconstitucional e insalvable. Se impone entonces que este tribunal declare de inconstitucionalidad y la expulse de nuestro ordenamiento jurídico. Y ciertamente lleva razón el consultor jurídico del Poder Ejecutivo cuando dice que se refiere solo a la forma. Pero claro, mi querido doctor Antoliano, dice el Tribunal Constitucional 15.34, cito, llegados a esta conclusión, cabe recordar que esta decisión hace innecesario que este Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el resto de los vicios y medios de inconstitucionalidad presentados por los accionantes. Y si hacia ahí llega el pronunciamiento de fondo. Entonces sí, realmente el tribunal no tuvo que entrar al fondo, no tuvo que ver los pedimentos de inconstitucionalidad que hicieron todos los accionantes en torno a varios artículos que no hacen más que recalcar, reafirmar lo que se ha venido discutiendo con la Sociedad Dominicana de Diario, lo que ha señalado la Sociedad Interamericana de Prensa y lo que han señalado toda la sociedad civil y partidos de la oposición desde el propio 15 de enero en que fue promulgada la ley. Pero al Tribunal Constitucional simplemente decir es inconstitucional por un tema de formalidad, soslayó el fondo y le evitó ese trago amargo al gobierno. Así lo podemos ver también. Bueno, me hubiese gustado que el Tribunal Constitucional se refiriera a esos aspectos gruesos del fondo, de los cuales ellos mismos hablan en la sentencia de seguridad del Estado, que tiene que ver. Me hubiese gustado que tratara parte del fondo. No sé si el procedimiento, en estos casos, me aclararán los entendidos. O sea, al tú invalidar el procedimiento, ya no es necesario que pueda tocar el fondo. Se extingue el objeto. Se extingue, probablemente, pero me hubiese gustado escuchar, vamos a decir así, aunque esto es escrito, al Tribunal Constitucional refiriéndose a esos aspectos de fondo, porque todavía es una tarea pendiente que ese Tribunal Constitucional tiene que probar en la práctica.
que va a hacer la continuidad del Tribunal Constitucional de Milton Ray Guevara y de esos magistrados que sentaron cátedra en este país, no solamente en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales, sino los derechos humanos, los derechos de las personas, incluso confrontando cuando fue necesario al poder. Entonces está pendiente esa tarea a este Tribunal Constitucional, que también pasó por sobre la mesa, Yanesi, tú que has tratado el tema, declarando conforme con la Constitución el procedimiento de la Asamblea Nacional, Sí. que era Asamblea parte de la Revisora, asociación, claro. la Asamblea Revisora. Metieron eso por ahí. Dijeron, eso estuvo bien. Eso estuvo bien. Ojo, yo me voy a mantener ojo avisor con ese Tribunal Constitucional, principalmente con algunos miembros que tienen que demostrar su calidad jurisprudencial, su cultura jurídica y su apego desinteresado a los mejores intereses de esta patria. Cuando digo desinteresado, es que no esté contaminado por ningún tipo de interés. Pero bien, se cayó el asunto de la ley 124 del DNI. No entendí el escrito de ayer de Antoliano, que él trata de justificar. No, se refirieron a la forma, no al fondo. Pero Antoliano, si tú con la Sociedad de Diario y otros grupos te sentaste Y dijiste que ibas a y someter. modificaron esa ley Ya. en los aspectos que se entendía, transgredían derechos fundamentales. Para los diarios, la libertad de prensa, la libertad de expresión, que atacó los artículos 9, 11 y 26, para nosotros fue un éxito esa modificación. Y tengo entendido que ya Abinader lo mandó al Congreso. Ahora, yo me confundí porque el Lo último aprobó el párrafo de Senado, Antoliano. Lo aprobó en Lo 12 aprobó el lecturas Senado. consecutivas y se Está esperando frizó. la Cámara de Diputados. Sí, Era está en la Cámara de frisado. Diputados. Porque Antoliano de entender como que Abinader va a... ¿Qué es lo que va a considerar? Ya está sometido. Se cayó todo. Además, la modificación, el proyecto de modificación. El pero proyecto además de modificación no se ha hablado. No se- o sea, el constitucional se refiere es Yo al me proyecto entiendo. previo. es que ya se tumbó, no. Es que Lo si que pasa es este... que al depositarse un proyecto que fue aprobado en el Senado, aunque sea aprobado en la Cámara de Diputados, es solamente para modificar algunos artículos. El problema es que son todos los artículos los que son nulos. Entonces se cae el Esa ley ya sostén. no existe. La ley no existe. ¿Dónde tú vas a aterrizar esos artículos? Bueno, porque Además- también vale para la modificación. Hay que comenzar de cero. Pero Hay que la comenzar de cero. la pueden rebobinar ahora. La pueden los rebobinar y congresistas. en Pero todo lo caso que hacer la pasa es orgánica que también. además en ese proceso tienen que cuidar lo que dice el Tribunal Constitucional de someterla como una ley orgánica. Claro, eso es, Entonces, eso si fue así que sometieron el procedimiento para la modificación en caso de que no hubiese sido También. anulada, también También queda, se cae. se cae por esa parte. Por lo tanto, hay que partir de cero. Sí, van a tener que someter una nueva ley. Aunque Sí. eso de orgánica y no orgánico, acuérdense de una ley. Es no me ponerle acuerdo- la palabrita adelante. No me acuerdo cuál era, que se decía que no era orgánica, que le íbamos a probar que no era orgánica, y al final dijeron los oficialistas, es más, es orgánica, está bien. Esa pero es no. la ley que declaró la necesidad de la reforma en el 2015. Sí. Ah, bueno, hay la una esa. discusión que es y como orgánica. de todas maneras, para cuidarse, la aprobaron orgánica. Sí, pero no ellos- se pero necesita Pero ellos hay decían otra. que no era orgánica. Pero No, había y otra, el había tribunal- otra. Era otra. Era no otra, más y era en reciente. este Era gobierno. ahora. Pero Ahora. bien, lo que quiero decir, cuando el Congreso le da la gana de aprobar una ley, pero bien que No haya recuerda. un filtro arriba, el Tribunal Constitucional, que yo creo que encontró la manera de no referirse a esos aspectos nodales. Es un bajadero. El bajadero. Es un bajadero. Pero Fue con- unánime, y cuando yo dije que fue unánime, yo fui unánime. Unánime. Pero me di cuenta que ahí cualquiera se pone unánime. Claro. Es de la forma, no el fondo. Bueno, pero con relación a esa puntualización que hace Nelson de que el Tribunal Constitucional no se refirió al fondo de lo que estaba cuestionado en esa ley que acaba de anular, es importante resaltar que ciertamente en el año 2019-2020, la ley de partidos políticos, la ley 3318, fue sometida. Ustedes saben que esa ley el Tribunal Constitucional prácticamente le ha dejado poca cosa. Sin embargo, por ejemplo, el párrafo 3 del artículo 45 de esa ley, que fue muy cuestionado sobre la competencia de los organismos internos de los partidos políticos para definir el mecanismo de elección de los candidatos, el Tribunal Constitucional de ese entonces, dirigido por don Milton Ray Guevara, redactó la forma en que debía ser aprobado ese artículo. No solamente fue que lo anuló, es que dijo, mire, tiene que ser bajo estos parámetros la redacción de ese artículo,
Por lo tanto, es evidente que el Tribunal Constitucional, en este caso de la ley del DNI, trató de evitar, de referirse al fondo del asunto. Fue prácticamente, o no prácticamente, en los hechos, una estrategia política. Una estrategia, vamos a quedar bien y aquí todos quedamos bien. En el caso del doctor Antoliano Peralta, que hace referencia a este tema, doctor, el tribunal no ha validado el contenido de la ley, porque el mismo tribunal es el que dice en su sentencia que dado que ya la ley es nula de procedimiento, no tiene que referirse al fondo. Por lo tanto, el tribunal no ha dicho que el fondo está bien. Entonces, quizás no era tan necesaria esa explicación que dio el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que me parece que el doctor Antoliano Peralta trata de distanciarse bastante de los baches jurídicos en que ha incurrido el gobierno del Partido Revolucionario Moderno con tanta frecuencia, tantas leyes que chocan con el procedimiento, con el fondo, con la Constitución y con lo que pasó en el caso de Carlos Pimentel y su designación en 2 funciones con un choque legal evidente. El consultor jurídico también hizo pública su posición con relación a ese tema y me parece que de alguna manera trata de hacer, de poner distancia entre estas críticas que con tanta frecuencia se ganan el Poder Ejecutivo. Para cerrar el comentario, como decía al inicio del programa, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subera Huiza, a raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional que anularon no solamente la ley de la DNI, otras también, retoma un tema que ha sido recurrente, la necesidad de que las legislaciones sean sometidas al control previo de la constitucionalidad. Pero me parece que además de eso, doctor Subera Huiza, y de la incompetencia que puedan tener nuestros legisladores al momento de observar la Constitución en la redacción de la ley, lo que sí hay es una constante de complacer las peticiones. Tanto del gobierno anterior, porque por ejemplo esta ley de que modifica el Código Procesal Penal es del gobierno anterior, y la ley de partidos políticos fue del gobierno anterior, del poder del PLD, la que tuvo que anular el Tribunal Constitucional, y ahora resulta que la ley de la DNI es del gobierno del PRM y otras que también han sido declaradas inconstitucionales o anulados varios de sus artículos. Lo que pasa es que el Congreso Nacional es un sello gomígrafo para complacer peticiones. Entonces no se cuida, no porque no sepa, sino porque está ahí para complacer a quien pide y a quien obedece el poder de turno. Me parece que es más un poco de conciencia política que la incompetencia, porque pueden contratar técnicos, asesores jurídicos del más alto nivel, para que las leyes puedan quedar en consonancia con la Constitución de la República. Pero no se quiere eso, se quiere el Congreso para complacer peticiones. Bueno, compañeros, y cambiando un poco de tema para entrar en la materia que nos ha ocupado los últimos días, las últimas semanas, hablemos del bono navideño, a pesar de que ya el gobierno anunció que a partir de este domingo iniciaría la entrega casa por casa de este bono a las familias más vulnerables. Moradores de barrios populares de la capital aseguran que hasta ahora no han recibido la ayuda económica, esperan ser beneficiados. Yarilis Calcaño estuvo precisamente en la calle y nos cuenta. En sectores como Villa Juana y Villa María aseguran que la denominada brisita navideña no ha llegado a sus hogares. Es por esta razón que esperan que en la segunda etapa de entrega casa por casa logren ser beneficiados. Esperándolo de que llegue ahora del 13 al 14, estamos esperándolo. El gobierno no falla con eso. Él lo da, el gobierno lo falla. Salió eso para ellos cogérselo, ya se lo tumban, eso para ellos mismos cogérselo. Ellos mismos lo van a coger, los mismos funcionarios lo van a coger. Ellos no han dado nada. ¿Dijeron que van a ir casa por casa lo que pasa? Ajá, bueno, pues algún día llegará y si no, ¿qué vamos a hacer? Entre los que dicen aún no han recibido la ayuda económica del gobierno, figuran adultos mayores que afirman estos recursos les servirían para su cena de Nochebuena. Que yo que estoy casi tullida de ahí, hay que remediarse con algo.
¿Da para la cenita de noche? Sí, da sí. Por aquí no han venido nadie. Yo que casi no puedo caminar. Pero le espera que llegue. Sí. Yo espero el mío fue que yo... Esperen Dios que llegue. Esperen Dios que llegue, exacto, sí. ¿Qué pueden hacer con ese dinerito? Bueno, figura. Eso es para comer. En estas barriadas, muchos trabajadores informales se quejan de que nunca han recibido las ayudas sociales. Sin embargo, otros confirman que ya han sido beneficiados con el bono de 1.500 pesos. A mí me salió, pero no lo he ido a buscar. Es un trabajador informal en la calle, yo no tengo nada. Entonces es que tiene que llegar la ayuda del gobierno. A mí me lo pusieron en la tarjeta cuando yo voy al supermercado, pero ya yo me busqué y sí estaba. ¿Y lo tiene? Voy a ver cuándo vaya la semana, ojalá que sí. ¿Y qué puede resolver con ese dinerito? No es mucha cosa, pero se resuelve algo. El programa Supérate informó que durante la primera semana de distribución del bono navideño entregó 70% de su asignación en todo el territorio nacional. La decisión de ir casa por casa se tomó luego del colapso de la página en la que los ciudadanos podían verificar si fueron agraciados. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, como es evidente, la oposición hace también su tarea. Ahí vamos a ver a continuación unas declaraciones del expresidente de la República y líder del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, quien ha criticado la forma en la que se está haciendo esta entrega de bonos navideños. Está cuestionando la falta de claridad en los criterios, en la plataforma para la distribución y comparó la situación con el sistema que operaba durante su gestión basado en el SUBEN. Dice, vamos a escuchar a Danilo Medina. Ahora yo no sé cuál es la plataforma que se utiliza para asignar esos bonos. Ni siquiera estoy seguro de que esos bonos le lleguen a la persona que dice que le van a llegar. Porque no sé qué plataforma utiliza el gobierno para seleccionarlo. Y no lo puedo saber porque ¿en qué plataforma puedo estar yo para que me... En alguna estará. ¿En qué plataforma puedo estar yo? Bueno, en alguna estará. Ahí ven ustedes esta actividad, por cierto, de San Pedro de Macorís, que fue parte de una serie de asambleas provinciales del PLD para coordinar estrategias y escuchar propuestas de sus miembros tras su reciente congreso. Nada, se activa Danilo Medina, ahora habla bastante. Habla bastante Danilo Medina. Ahora, cuando era presidente a veces no hablaba tanto, pero está bien, qué bueno que tenga dinamismo el expresidente de la República. Me gusta verlo. Ojalá que diera también entrevistas para que uno pudiera preguntarle sobre otras cosas que tampoco uno sabe, ¿no? Bueno, pero... De otros temas, pero tampoco uno sabe muchas cosas. Lo que no puede aparecer, Danilo, es en ninguna plataforma de vulnerabilidad ni beneficencia. No puede aparecer. Me imagino que no. En ningún mapa de la pobreza, ni ninguna cosa. No puede aparecer. Y ahí tiene razón él, como también tuvo razón el expresidente Fernández, de decir para qué lo meten ahí, y que recibió una respuesta poco elegante, presidente. No, pero Gloria dijo que eso no era para él. Gloria dijo que eso no era para el expresidente. Muy poco elegante, pero ni modo. Yo lo que espero es que cuando pase todo esto, estos 4 años, se hagan las auditorías del lugar, porque este gobierno tiene un problema, y es que pasa la página con mucha facilidad. Los problemas los pasa y va otro. Y tiene un aparato que justifica todo. Bien hecho, venir para lo otro, pero esto, señores, amerita ahora, no dentro de 4 años, ante un tribunal, qué es lo que se ha hecho. Recuérdense que se dijo que había una lista de 3 millones de personas. Cuando se sorprendieron, la directora de Supérate, en la semanal aquí en Herrera, dijo, no, lo que pasa es que aumentamos el techo. Sí. Aumentamos a las personas que ganan menos de 30,000, aumentamos a pensionados, y por eso se llegó a 3 millones. Pero el otro día se supo que no eran 3 millones, sino 3.5 millones. Entonces uno dice, pero 500,000 más de un día para otro. Perdón, Nelson, pero esto es importante precisar, porque aquí se hablan de miles como que es nada. En la página de la Presidencia de la República, nosotros lo podemos rescatar para la audiencia. Nelson y yo lo analizamos. En la página de la Presidencia de la República había una publicación de una noticia en donde se decía que eran 3.5 millones de bonos navideños. Y después se le pregunta a Gloria dice, no, son 3 millones. Entonces, no se puede sumar y restar 500,000 personas como que nada es nada. No, eso tiene que estar muy claro y eso es lo que se ha insistido, en que no hay claridad y que todos esos números vistos de esa manera y la ausencia
dé una data discriminada que permita saber que la tarjeta que a usted le están entregando de verdad se corresponde con una persona que tiene una situación de vulnerabilidad y que no se le va a repetir ni se le van a entregar 3 o 4 tarjetas, pues eso tiene que estar clarísimo, como el agua, transparente. Bueno, 3 millones o 3.5 millones. Y a propósito, aquí la pobreza sube o baja en números redondos. Sí, si se reparten claro. bonos son 2 millones, si se reparten bonos son 3 millones. O sea, no ponen 3.255.000. Balaguer convencía... 151. Porque Balaguer anunciaba la construcción de una presa y decía hasta los 700.352.833 pesos con 2 centavos. Claro. La gente decía pero que la gente dice, oye, mira, hasta los cheles. Es que son muy al chele. Por eso es que la corrupción se detenía en la puerta de Pero a donde voy es que la página no la pararon ni las oraciones, la página sigue en el suelo. Que se pasó de la página a casa por casa. Que supérate lo que le toca son 350.000, ya distribuyó el 70% y lo que iba a distribuir casa por casa ayer era un 30%. Claro. Que se hace falta saber cómo se están distribuyendo los 3.250.000 restantes. Ya vimos la vicepresidenta en algunos lugares entregándole a gobernadoras provinciales. Por eso, como hay esa discrecionalidad de repartir, sin mencionar a Peñaguaba, debiera haber una contabilidad. Pero ojalá que se den cuenta los que gobiernan que no deben actuar como si nunca vayan a rendir cuentas. Antes de irnos a la pausa, don Nelson, me gustaría hacer una puntualización sobre el papel de la oposición que está desarrollando Danilo Medina. Está muy activo desde que concluyó el Congreso del PLD, que dicho sea de paso, el viernes cumple 51 años de fundado el Partido de la Liberación Dominicana, un partido de más de medio siglo. El 15. El domingo. Ah, el domingo, El domingo 15. Lo que pasa es que yo me niego a que la fiesta sea un viernes 13 y me lo puse en mi mente que cae. Entonces tú quieres que el PLD cumpla años viernes 13. ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? No, que 15. Pero bueno, el presidente Danilo Medina está muy activo desde que concluyó el Congreso, haciendo críticas muy puntuales. Lo hizo con el Código Laboral, independientemente de que usted esté o no de acuerdo con lo que él plantea por la realidad del tema de la cesantía, pero es lo políticamente correcto lo que él ha hecho. Y digo esto y con los bonos ha hecho lo mismo. Emitió el PLD ayer un comunicado con relación a la ley de la DNI. Lo que estamos viendo es un Partido de la Liberación Dominicana muy enfocado en su papel de oposición. Y hago esta precisión porque siento un poco tibio al Partido Fuerza del Pueblo, que es el principal partido de oposición. Hoy, dicho sea de paso, tiene el ex vicepresidente Rafael Alburquerque una rueda de prensa. Me imagino que para hablar del tema de los bonos y eso. Pero el PLD está en la calle, está activo y tiene una figura presidencial que está trabajando muy concentrada, que es Francisco Javier García. Ser tan triunfalista y pensar que usted tiene todas las de ganar a veces no es un buen consejo ni una buena decisión. Quería hacer esa precisión con relación al papel de la oposición ahora. Vamos a la pausa. Bueno, dale, Yanesi. Estamos de regreso en Despierta con CDN. Hoy vamos a conversar sobre la ruta de los derechos que ha desarrollado el Defensor del Pueblo. Está con nosotros Pablo Ulloa, titular de esa institución, para hablar de ese y otros temas. Bienvenido, Pablo, gracias. Bueno, darle los buenos días a ustedes y agradecimiento al mismo tiempo, no solamente por permitirme venir acá a hablar de la ruta de los derechos y otros aspectos, sino por el apoyo que en el año completo le han dado al esfuerzo que se ha hecho de manera institucional para lograr que el Defensor del Pueblo termine siendo el órgano que creó la Constitución del 2010, o que constitucionalizó, porque estaba en la ley 1901, y hemos tratado de dar pasos firmes desde el punto de vista de la reforma organizacional y los elementos que hemos tenido que enfrentar en la sociedad. Entonces, les reitero mis gracias. Pablo, si pudiésemos llegar a alguna conclusión sobre esta ruta que tú has hecho de dar de los derechos a nivel nacional, provincia por provincia, ¿cuál es tu conclusión, tu enfoque sobre ese tema? ¿Qué se logró con eso y en qué punto estamos? Mira, desde el punto de vista institucional, indiscutiblemente ha sido un gran reto que el equipo lo ha asumido con una pasión, porque visitar 32 provincias desde el mes de septiembre al mes de diciembre no es fácil. Indiscutiblemente,
tiene una logística no solamente desde el punto de vista físico, sino político, económico y social, que tú tienes que nuclear, porque nosotros iniciamos con el izamiento de la bandera y caminar a través de las calles, dignificando y reconociendo la soberanía y al mismo tiempo el valor y el orgullo de la dominicanidad. Pero se apostaban unas carpas en los parques de Central, donde había no solamente el defensor del pueblo levantando reclamaciones, quejas y gritaciones, sino instituciones como por ejemplo Promipyme, Senasa, Supérate y otras que tienen que ver con bienes y servicios al ciudadano. Además se hacían conferencias, se hacían diálogos con mujeres emprendedoras, se hacían diálogos con la juventud, se trabajaba con las escuelas para poder ahí trabajar en la Constitución animada. Y desde el punto de vista ya de lo que es el trabajo propiamente del defensor del pueblo, pudimos impactar a más de 50.000 personas de manera directa. Una institución que indiscutiblemente es una fase de promoción y divulgación institucionalmente y también de la Constitución, al mismo tiempo puede reclamar ya acciones concretas en diferentes provincias y lograr resultados como tal que pudimos lograr. Y es parte, yo creo, de un enfoque más centrado en el ciudadano que necesita la institución y ha podido lograr en esta fase. La idea ha sido muy buena, no sé si autoría de la propia Defensoría del Pueblo o extraída de otra experiencia, pero ese levantamiento que se hacía de denuncias, de quejas, ¿va a tener algún uso ulterior? Sí, incluso ya prácticamente el 50% de las mismas ya han sido resueltas. Le pongo un ejemplo. Cuando fuimos a Santiago, la gobernadora se acercó en medio de la conferencia que el titular da en cada uno de los puntos sobre el bien común, un liderazgo transformador, y solicitaba un apoyo relacionado con un fuego que hubo en el mercado Modelo. Eso fue un lunes y el jueves llegamos de nuevo a Santiago con el director de Promipyme y se le facilitó 60 millones de pesos a los empresarios del mercado que necesitaban ese apoyo, además un plazo de 3 meses para poder empezar a pagar. Indiscutiblemente hay un tema de infraestructura que le corresponde al ayuntamiento, que también se le dio seguimiento, pero la parte financiera, que era lo que planteaba la gobernadora, estuvo ahí. No lo hizo el defensor, lo hizo la institución que le corresponde, en este caso Promipyme, y Fabricio estuvo en la mejor disposición, y como ese caso se han dado otros casos. Indiscutiblemente existen elementos de obras físicas, públicas, que llaman la atención, el ver, por ejemplo, la mayoría de las escuelas o liceos de donde interactuamos, las canchas están paralizadas y son procesos de hace 2 años. Para poner un ejemplo de una infraestructura que no necesariamente educativa, pero que incide en el trabajo diario, porque ese espacio hay que deshabilitarlo, para poner ejemplo, pero también se pasa con los hospitales. Y entonces, en ese sentido, el defensor no solamente tomó reclamaciones, quejas y orientaciones, sino también vio situaciones que está despachando directamente a los incumbentes para que pongan atención, porque ya viene un nuevo presupuesto y se supone que esas obras tienen que concluirse, para hablar de lo físico. Te preguntaba de dónde surge la idea, porque este es un país que se repite y que siempre se hace lo mismo, y lo veo muy novedoso eso. Sí, realmente fue una innovación de la institución, fue una de las ideas que se planteó en el programa, o el planteamiento de valor agregado que yo postulé, y perdóname que lo diga en primera persona, y estaba dentro del marco de la mitad de la gestión hacer este tipo de actividad que incluso debiéramos el año próximo llegar a nivel de municipios. Es indiscutiblemente tan innovadora que internacionalmente varios defensores del pueblo se han acercado. Como tuve la presidencia de la Federación Iberoamericana, prácticamente 5 países me han tocado la puerta a la institución para ver cómo pudiéramos ayudarlos con los técnicos. Y es importante que yo trabaje también la parte técnica. Nosotros hicimos un levantamiento de cada provincia. La presentación que hacía el defensor incluía un análisis de cada provincia desde el punto de vista de las 5 políticas públicas que más inciden en el estado de bienestar. Estamos hablando de educación, de salud, de transporte, de trabajo y de vivienda. Y esas críticas que hacía el defensor también la acompañaba con una motivación a generar un diálogo en cada provincia y a nuclear en cohesión. Por ejemplo, en el día de hoy, nosotros estamos firmando con 12 organizaciones de Hermanas Mirabal, específicamente de Salcedo, para poder hacer un trabajo ya a partir del año que viene más centrado en el ciudadano, pero con modelos de éxito. Por ejemplo, Salcedo tiene un modelo de éxito muy bueno en violencia contra la mujer, tiene la atención de salud mental, para poner 2 ejemplos concretos. Pero la idea ahora es que el defensor se traslade
para esas buenas prácticas que pudo ver a nivel nacional puedan ayudar. Por ejemplo, de los aspectos que sociológicamente hablando significa el este, tal vez por su historia atera, es menos dada a las actividades a diferencia del norte. Por ejemplo, en el caso de Moca, Salcedo, Santiago, o sea, eran actividades de más de 200 y 300 personas para abrir una conferencia. Entonces, ahí tenemos que trabajar en la parte de la unión. Yo creo indiscutiblemente que este espacio al Defensor del Pueblo le ayuda a entender la dinámica de cada una de las provincias, pero también a entender conflictividades que existen, que no son necesariamente iguales en Puerto Plata, las que son de la Romana. Existen conflictos internos desde el punto de vista social y económico, que se puede hacer un trabajo serio y honesto para ver cómo se promueve uniones que puedan dar al traste con desarrollo local, que es lo que quiere todo el mundo. Al fin y al cabo, de las críticas que hacía el defensor tenía que ver también con los temas de los salarios y los empleos, el nivel de jóvenes que están sin estudiar y sin trabajar. Y esa era parte también de una visión de Estado que estaba planteando la institución, para poder llamar la atención a las autoridades que estaban ahí presentes, pero también al liderazgo, porque se nucleaba la parte económica y la parte cultural de cada provincia. Entonces, el ejercicio fue novedoso, fue interno. Metodológicamente hablando, hicimos un trabajo de meses, se conformó prácticamente 3 meses antes todo este trabajo, para poder incidir directamente en aquellos puntos que sabíamos que la provincia se necesitaba. Y quizás por eso también recibimos más atención de las provincias, porque no solamente motivamos porque iba el Defensor del Pueblo, sino qué iba a hacer. Y esa serie de actividades, que eran de 7 a 8 por provincia, implicaban incluso, por ejemplo, en el mes de noviembre, todos los fines de semana, yo salía los jueves y regresaba los martes a mi casa, porque no solamente nos quedábamos en la provincia o en el municipio de cabecera, nosotros impactamos más de 100 comunidades a nivel nacional con este esfuerzo. Y termina siendo un ejercicio muy sano y muy honesto de ver una República Dominicana que tiene diferentes velocidades o diferentes sociedades. Y eso es también parte de un llamado de atención. La falta de equidad y de igualdad permea República Dominicana. Y nosotros tenemos que estar conscientes que la justicia social es parte de lo que genera de alguna manera la cohesión en una sociedad, y el tejido social en el país necesita atención de manera rigurosa, pero también de manera sensible. Doctor Ulloa, a propósito de tejido social, ya sabemos que una iniciativa novedosa, se fueron a estas comunidades, se pudieron en el terreno levantar necesidades, levantar casos específicos y darles respuesta, pero el seguimiento a ese esfuerzo, a ese proceso de articulación, de fortalecimiento de las capacidades de los organismos locales, de la comunidad, de la sociedad civil, y qué se está pensando para poder dejar un vínculo entre todas estas comunidades que fueron impactadas, de manera tal de que sus actores puedan seguir contribuyendo desde el terreno al rol que hace el defensor. Mira, Federico, gracias. Lo primero era que antes de salir al territorio, el Defensor del Pueblo necesitaba una estructura organizacional como la describo ahora. Nosotros en los primeros 3 meses no solamente certificamos normas de calidad, atención al ciudadano, sino que también hicimos lo mismo con antisoborno y cumplimiento gubernamental, porque la institución tenía que estar sólida para que el titular pudiera desplazarse tanto tiempo, y para eso se conformaron los equipos de trabajo desde el punto de vista de la eficiencia. Por eso la dirección ejecutiva, administrativa y financiera. Y nosotros no solamente tenemos 100 puntos con la Dirección General de Ética Gubernamental en el uso de los recursos, sino que somos el único extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea. ¿Por qué planteo todo este contexto? Porque también dentro de los esfuerzos estuvo hacer un software con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo de trazabilidad y de monitoreo y seguimiento. Y eso le da al titular la seguridad de que los casos que llegan, el ciudadano sabe el estatus y es totalmente transparente. Ahora, habiéndonos trasladado, nosotros podemos tener una tranquilidad de que existe un mecanismo de monitoreo y evaluación de cada una de estas situaciones para que podamos concluirlo en el 2025, y si no, las que queden para el 2024, las que queden para el 2025, poderlo trabajar. Desde el punto de vista del territorio, esto implica ahora el año próximo que ya el Defensor del Pueblo puede aperturar casas de derecho a nivel regional. Nuestra ley de ordenamiento territorial y la de planificación plantea que existen 3 macroregiones y existen 10 regiones como tal, y es parte de lo que el Defensor del Pueblo ahora inicia una etapa en la cual, a través de sus órganos de participación social, como las mesas comunitarias, el defensor universitario, el defensor escolar y el voluntariado,
puede nuclear un espacio físico, pero que sea vivo. Porque no hacía nada, llegando a una institución, empezar a nombrar gente a nivel provincial que no trabajaran ni hicieran nada. Ahora, ya con esta madurez institucional, con esta capacidad operativa creada y con estas normas de calidad que garantizan el uso efectivo de los recursos y el impacto, podemos entonces aperturar un modelo de gestión que será certificado el año próximo con ISO, para que cada una de las casas de los derechos no solamente tenga una agenda programática desde el punto de vista formativo, sino que respete esa metodología de la Secretaría General a través de atención al ciudadano para poder garantizar la calidad, pero también que el ciudadano entienda qué corresponde a una reclamación, qué es una queja y qué es una orientación. Porque a veces el decir la verdad al ciudadano no le gusta, pero corresponde al defensor entonces guiarlo a donde corresponde la solución de su problema. Pablo, mañana se cumple o se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y qué bueno que estés acá con nosotros porque sabemos que durante estos 3 años y un poco más de gestión han tenido ustedes un trabajo arduo en analizar precisamente las áreas donde hay vulneración de derechos, pero también donde hay oportunidades, donde hay mejora y donde se está haciendo un trabajo interesante. Yo recuerdo que en agosto de este año ustedes tuvieron una posición en la que le respondieron a Amnistía Internacional. La crisis de Haití se sigue profundizando. De hecho, compartía con mis compañeros más temprano una noticia que nos llegó desde Puerto Príncipe, que tiene que ver con una reciente masacre de más de 100 personas, sí. Producto de que al parecer a uno de los bandoleros, por llamarlo de esa manera, líderes de una banda, uno de sus hijos falleció y él se lo atribuyó a un acto de vudú de una población y bueno, pues ya saben ustedes allí lo que ocurrió. No quiero dar demasiados detalles, por si acaso hay sobre todo hay población infantil viéndonos. En materia de derechos humanos, protección de derechos humanos de personas migrantes en República Dominicana, ustedes tienen un trabajo encomiable. ¿Qué se puede decir al respecto? Hay un nuevo director de migración, se hablan y se anuncian datos todo el tiempo de nuevas personas repatriadas. ¿Qué observa la Oficina del Defensor del Pueblo en este sentido? Mira, Catherine, nosotros hicimos una reunión con el director de migración, independientemente tiene un rango militar, sí. Lo que me corresponde es llamarlo como director de migración. Así es. Y en ese sentido, habían 2 puntos, o existen 2 puntos en ese plan de repatriación que planteaba el gobierno de la República Dominicana. El punto 3 y el punto 6 implica derechos humanos. Nosotros hemos sido siempre veedores del proceso, pero siempre reiterando la soberanía nacional y la aplicación de la ley de migración, que es con lo que corresponde al país. Tenemos que ser firmes en esa posición porque el defensor del pueblo nunca va a apoyar ilegalidades o irregularidades. Y el hecho de que tú transites en un país sin la debida registración es parte de la irregularidad. Nosotros desde el punto de vista del Día Internacional de los Derechos Humanos tenemos que llamar la atención de la reforma de la Policía Nacional. Nosotros, la Policía Nacional lo vemos como un elemento independiente de lo que es la seguridad ciudadana y no puede ser así. Si tú tienes la reforma que implica salarios y formación, tiene que seguir ampliándola al uso efectivo de la tecnología para auditar los procesos de los policías. No solamente la bitácora digital o las cámaras en los cuerpos de los agentes, de las patrullas, porque es el único mecanismo de tú saber si el policía estaba haciendo su función o estaba haciendo la función para otra áreas, como por ejemplo el crimen organizado, el narcotráfico. Entonces, esa seguridad ciudadana te tiene que vincular a las cárceles. Por eso el defensor no solamente critica el intercambio de disparos a menores de edad que han matado, sino también que las cárceles en República Dominicana no son del interés del Ministerio Público. Nosotros carecemos real y efectivamente de una política de cárceles que permita que el privado de libertad se reinserte socialmente hablando. Desde el punto de vista de la ley del 21 de cárceles, no tienen una oferta educativa de calidad y nosotros sacamos este año 6 cuadernos de un levantamiento de 25.000 privados de libertad en 42 recintos carcelarios del país. Un trabajo encomiable de lo que es la Dirección de Educación del Defensor del Pueblo y del equipo de técnicos que conforman el Observatorio del Defensor del Pueblo. Y esos cuadernos lo organizamos por derechos fundamentales, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y demás. Quisimos apoyar al Ministerio Público, a la Dirección de Prisiones, e hicimos una reunión incluso con el CONEP para poder lograr que el medio libre que está en el artículo 150 de esa ley fuera efectivo y que los privados de libertad no solamente mejoraran sus condiciones de infraestructura, sino educativas y laborales, porque al fin y al cabo ese privado de libertad que está en una cárcel operando con el crimen organizado nos afecta a nosotros. ¿Cuántas personas no han sido atracadas o no han sido robadas sus casas desde La Victoria?
Pero no solamente eso, con la crisis de la Victoria salió a la luz justamente un reclamo que venía haciendo el defensor por el espacio de 2 años. En un pabellón para, ¿cuántas? 200 personas, habían 1.900. Digo ese número porque la cárcel en total está hecha para 1.200 personas con su anexo, originalmente para 800, y existían 8.000 personas. Por el hecho de que esté el magistrado Subero Isa, acepté estar en la comisión que hizo el proceso de las parras, que en teoría el Ministerio de Vivienda dice que a mitad de junio va a estar, y mi función fue justamente llevar el protocolo Mandela para que sea parte de la garantía de derechos dentro de las cárceles. Pero no importa la infraestructura, no importa la alimentación, si el privado de libertad no entiende que cometió un acto delictivo a la sociedad. Entonces, si nosotros no tenemos cárceles con una mirada inteligente, si no tenemos policía con una actualización a los nuevos tiempos, no vamos a tener seguridad ciudadana alguna. Esto no es un tema de salario, esto no es un tema de crear un espacio de formación, esto es un tema de trabajar como sistema. Y República Dominicana, y te lo digo con propiedad, carece de una visión integral de todos los actores en todas las áreas. No existe un diálogo y necesitamos de alguna manera u otra tener un plan de nación al 2040, 2050, porque haciendo retazos y haciendo parches no vamos a llegar a ninguna parte. Pablo, yo creo que es justo reconocer que en materia de gestión la Defensoría del Pueblo es un buen modelo, un ejemplo de modelo de gestión. Pero en términos presupuestarios, ¿con qué ustedes cuentan? Especialmente porque hay una agenda para el próximo año de abrir la Casa de los Derechos a nivel regional. ¿Cuál es el presupuesto que ustedes tienen para eso? Y si han recibido el apoyo que necesitan para hacer tantas actividades y cumplir con una agenda tan creativa e innovadora. Miren, aquí de lo que se trata es de poder innovar en la acción. Y le pongo un ejemplo. Nosotros vamos a hacer alianza estratégica. Tenemos esta semana el adendum al convenio con el Ministerio de Educación, y con el Impostón se le planteó al director de Impostón para poder habilitar en los espacios de Impostón un área que sea la Casa de los Derechos, y con educación poder crear una estrategia. El hecho de no tener el presupuesto de la manera que quisiéramos no va a limitar que al final del 2027 esta institución entregue a la sociedad dominicana lo que la sociedad dominicana se merece. El compromiso es trabajar de manera tesonera, y para eso vamos a hacer las alianzas que necesitemos, con el sector privado o el sector público. La Casa de los Derechos van a iniciar justamente por aquellas provincias que por densidad poblacional y conflictividad así lo ameritan. Y base a esas alianzas estratégicas vamos a ir aperturando. Nosotros, al momento de llegar a la institución, el presupuesto era de 160 millones de pesos. Al 2024 el presupuesto andaba en los 330 millones de pesos. Y en este presupuesto se consignó un aumento aproximadamente de unos 40 millones de pesos. Al momento del 2027 yo estimo que nosotros vamos a terminar con lo que se había originalmente calculado, que era rondando los 450 millones de pesos o los 500 millones de pesos. Si Dios y el Estado Dominicano así lo entienden, lo haremos con ese dinero. Y si no, saldremos justamente a través de la cooperación internacional o a través de las alianzas con el sector privado o público que no afecten nuestra neutralidad para poderlo lograr. Nosotros tenemos una apuesta a que esta institución sea creíble, que sea legitimada y acreditada en la sociedad, porque un defensor del pueblo sin magistratura moral no vale la pena. Y si hay algo que esta institución ha tenido que hacer en poco tiempo, es poder crear un espacio donde la gente entienda que no solamente fijamos posición por formación académica, sino por investigación, pero también resolvemos los casos que nos llegan a las manos de la manera más honesta. Y yo creo que con ese elemento que te digo, tenemos las puertas abiertas de mucha gente que quieren trabajar. Por ejemplo, el voluntariado. Tenemos 100 voluntarios. Esos muchachos y esas muchachas trabajan con nosotros sin paga. Pero también tenemos las mesas comunitarias, pero también tenemos el defensor universitario, el defensor escolar. Esas son innovaciones de la institución. Porque a carencia de fondos, nosotros tenemos que buscar la manera de que los ciudadanos se acerquen a nosotros para ayudarnos a trabajar. Y la gente sabe que por lo menos en términos institucionales somos servidores públicos que queremos hacer la cosa de manera correcta. Los medios de comunicación han sido benévolos con nosotros, porque nos han posicionado en temas que honestamente yo me sorprendo del gran apoyo y yo tengo que agradecérselos a ustedes. Y yo creo que por lo menos República Dominicana tiene eso. Aquellos servidores públicos que la gente ve que quieren hacer un buen trabajo, los apoyan de manera tesonera y de manera honesta. Incluso ahora en enero, yo planteo dentro de mis retos
profesionales y personales presentar un libro. Y parte del análisis tiene que ver con eso, porque es el primer libro que hay en República Dominicana sobre el estado de bienestar. Y son análisis de políticas públicas. Y yo creo que eso también va a ayudar a que la institución suba de nivel, porque el ciudadano que está viendo los acontecimientos se da cuenta que puede apostar y puede apoyar una institución de este tipo. ¿El presupuesto se necesita? Claro que sí. Indiscutiblemente se necesita dinero para muchas cosas. Esta ruta de los derechos fue un trayecto de prácticamente un equipo de 40 personas. Pero tú lo comparas con lo que le costaría a otra institución y tú te sorprenderías de 3 o 4 veces menos de lo que sería. Y lo veíamos desde el punto de vista presupuestario con el equipo. Y esa parte te lo da el hecho de tú tener tejido social ya en las provincias y que la gente que hayan recibido soluciones del defensor hoy en día se suman a apoyarnos. Quizá moviendo algo, quizá perifoneando, quizá compartiendo la información de nosotros. Muchos mecanismos hemos utilizado de manera innovadora, así como lo decía Nelson desde el punto de vista del recorrido y ustedes lo reconocían. También nosotros lo hemos hecho desde el punto de vista de la operatividad, como hormigas, que es prácticamente el trabajo del defensor del pueblo. Bueno, se está trabajando, se está haciendo el trabajo. No sé si nosotros aquí te apoyamos, pero sí te alentamos en el proceso de elección, es decir, que no tenemos de qué arrepentirnos. Me han apoyado y mucho, gracias a Dios Todopoderoso. No, después sí que tú eres defensor, pero antes. Sí, no, ustedes asumieron la postulación. Incluso tengo amigas que en algún momento no nos conocíamos y ya luego entendieron el rol. Bueno, pero y ha sido de lo más yo apoyo. No, para nada con Pablo, nunca. Pero tengo que reconocer que fue una excelente elección y Pablo es un excelente funcionario, defensor del pueblo. Te felicito. Y gracias. Y me lo he dicho en lo privado, que es lo más importante, porque la relación que me he desarrollado me llena de orgullo tener una amistad como la de Bueno, se está haciendo el trabajo y eso es bueno. Catherine mencionaba al Día Internacional de los Derechos Humanos. Mañana la Defensoría del Pueblo tiene mucho que ver con los derechos humanos inherentes a la persona. Cuando tú hablas de injusticia social, de ese tipo de cosas, es fundamental, porque aquí las instituciones básicas del sistema funcionan. Y si nos vamos a lo macro, como diría el expresidente aquel, sí, aquí se celebran elecciones, etcétera, etcétera. Pero hay muchos derechos, muchas injusticias que se mantienen. El más vulnerado, según Pablo y su equipo, es el derecho a la salud. Sí, es el primero, el segundo es el derecho a la integridad, y el tercero la justicia. Te digo. Entonces no nos llevemos de los aspectos formales de que funcionan. Si mal no recuerdo, tú estuviste en la comisión esta de modificación de la ley del DNI. Sí. Tú estuviste ahí. No sé si te merece alguna consideración ahora que hablamos de derechos humanos, derechos fundamentales, del cuidado que hay que tener, porque aquí, si nos descuidamos, está la política esta de ocultación de datos de la Suprema, se enteraron, hay una comisión, hicimos una reunión con la Suprema y antes de marzo vamos a reformular esa política. Esa política, porque era una cosa que ni la propia Suprema podía sostener. Entonces, si no se descuida aquí, no va a decir la palabra que dice el pueblo. Pero, ¿qué te merece a ti que...? Sí, ustedes saben. No, pero lo podemos decir bonito. Le meten un gol. Un gol. O un strike. Un strike. Por ahí está. Un strike. Mira. Tú estuviste en la comisión, ¿verdad? Totalmente. Incluso, de la parte que yo creo que tengo que significar, es que a nuestra llegada al Defensor del Pueblo creamos una unidad legislativa. Y en el mes de octubre del año pasado, nosotros generamos una comunicación al Congreso, justamente advirtiendo de los derechos fundamentales que pudieran ser vulnerados si se aprobaba esa ley. Y la ley fue aprobada en diciembre. Entonces, el documento que sirvió de base para que empezaran las discusiones con la sociedad de diarios, entre otras instituciones, la propuso como una matriz de trabajo el Defensor del Pueblo. E indiscutiblemente, nosotros participamos en cada uno de los pasos e incluso uno de los juristas que trabajó en la pequeña comisión que se creó fruto del trabajo fue Harold Modesto, el secretario general de la institución, una persona que me merece todo el respeto desde el punto de vista profesional y personal, junto con Eric Raful, con Olivo Rodríguez Huerta y con Carolina. Ese documento fue el que se le entregó al Poder Ejecutivo para que enviara nueva vez al Congreso y hacer las modificaciones. Si hoy pasó lo que pasó, tiene que ver no solamente por un procedimiento incorrecto desde el punto de vista legislativo, porque es una ley orgánica, y Ferrayoli lo decía,
cómo es que se deben de hacer la garantía, en este caso las limitaciones de los derechos, sino también porque en el fondo subyacía vulneraciones de derechos fundamentales. Justamente 5. Nosotros planteábamos en sentido general que a su vez tenían otros componentes en diferentes artículos. Cuando vemos el documento matriz que nosotros generamos, prácticamente eran unas 4 páginas y nosotros lo hicimos con derechos vulnerados, concepto constitucional, propuesta de redacción y otros elementos. Y esto, decisión del Tribunal Constitucional, lo que nosotros podemos hacer es saludarla y abocar al Congreso a hacer una ley que sí garantice derechos. Y yo creo que eso también loable del Poder Ejecutivo, querer normar la investigación en un Estado, porque internacionalmente es normada. Lo que tenemos que hacerlo es respetando y garantizando los derechos fundamentales. Bueno, si yo recuerdo esa comunicación de ustedes en octubre, y recuerdo que la aprobaron a los últimos días de diciembre. 29 de diciembre. Atención, tengan cuidado, revisen bien lo que estén tratando los legisladores ahora. Estábamos comiéndonos las uvas cuando nos cuando enteramos. estemos celebrando ahorita, fuáquete, nos meten el gol. El gol. O el strike. O el strike. Gracias a Pablo Ulloa, defensor del pueblo, que ha compartido hoy con nosotros lo que han hecho su gestión, especialmente con esta ruta de los derechos y los retos para el próximo año. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes de todo corazón. Y feliz Navidad. Si no y mi beso y mi reiteración, el agradecimiento de cada uno de ustedes. Un abrazo, Pablo. Y feliz Navidad. Amén. Gracias.